Gracias, presidente. Gracias también a los distintos colegas que expusieron sus puntos de vista sobre este tema que estamos tratando. Ahora sí, yo creo que el debate tiene que ir más allá de este tema puntual que es la caja que nos afecta a nosotros, porque este debate no se puede reducir a si los parlamentarios y las parlamentarias merecemos o no merecemos una jubilación. Sabemos que el derecho a jubilarse es un derecho reconocido universalmente. Sabemos que el trabajo no se presume gratuito, que el trabajo se paga y lo que estamos haciendo es un trabajo. Algunos cumplirán, otros no cumplirán lo suficiente, algunos serán mejor valorados, otros no. Pero creo que ese no es un debate. Hay un debate mucho más general que es el que tenemos que tener y que se trata de la equidad en nuestra sociedad. Porque nadie estaría cuestionando la jubilación de los parlamentarios o la jubilación de otros funcionarios públicos si viviéramos en un país mucho más equitativo. Nadie estaría cuestionando. Y es un tema que no está en la agenda. Cuando homenajeábamos recién a los médicos que trabajan gratis porque el Estado no alcanza a llegar. Y trabajan gratis, dan su tiempo, y no solamente eso, sino que el Estado no les apoya. Y aparte les exige que trabajen más de lo que legalmente están obligados a trabajar. Entonces, estábamos viendo lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Podemos ver la experiencia comparada. Hay parlamentos donde los legisladores ganan mucho más, pero hay parlamentos donde los legisladores ganan mucho menos. Por citar, hay países europeos donde los parlamentarios y los jueces no ganan más de 4.500 euros, no mucho más que eso. Ahora, en esos países, qué sé yo, no, ustedes saben que un trabajador ilegal probablemente está ganando 800 o 900 euros. Es decir, un parlamentario o un juez gana solamente 4 veces o 5 veces más. Así es como se mide la equidad de una sociedad, la diferencia entre los que ganan menos y la diferencia entre los que ganan más. Entonces, en esos países, el miembro de un poder del Estado, sea un legislador o un juez, puede llegar a ganar solamente 4 veces más que inclusive lo que gana aquel que ni siquiera llega al mínimo, al salario mínimo. Pero ¿cuál es la diferencia en esas sociedades? Esas son sociedades de derechos. El legislador y la persona que no gana el salario mínimo se van a ir al mismo hospital público y van a recibir el mismo tratamiento. Y si tienen una enfermedad grave, van a tener exactamente los mismos derechos, el mismo acceso a la salud. Y la educación pública es tan buena que probablemente el legislador o el juez o el ministro le va a llevar a sus hijos y a sus hijas a la misma escuela o colegio público o va a aspirar a llevarles a la universidad pública igual que aquel que gana el salario mínimo o menos. Entonces, esa es la diferencia. Mi esposa, Desiree, estudió salud pública y siempre me cuenta esta historia de un docente. Salud pública sabemos que es la gestión acá hay colegas médicos, así que usted mismo, presidente, así que no voy a explicar lo que es salud pública porque corro el riesgo de ser impreciso. Pero este médico decía, ¿por qué muchas veces no funcionan los sistemas de salud? Decía, fíjense los aviones. En los aviones comerciales se suben personas de diferentes posibilidades sociales. Entonces, el que tiene más dinero va en primera clase, el que tiene un poco menos va en ejecutiva y el que tiene bastante menos va en económica. Pero
pero todos van en el mismo avión. Y si se cae el avión, se van a morir todos. Los que van en primera, o casi todos, algunas veces, los que van en primera y los que van en económica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el sistema público está destinado solamente a las personas que tienen menos recursos y el sistema de salud privado es muy superior porque pueden pagar los pudientes? Entonces nosotros decimos, ¿ganamos mucho o ganamos poco? Y sí, ganamos mucho porque el salario mínimo, ¿cuántos salarios mínimos son? 30 y pico millones. ¿Cuántos salarios mínimos son? Y sí, y gastamos porque de repente queremos darle una mejor salud a nuestros hijos, queremos tener un seguro privado, nuestros hijos van a instituciones privadas. Y fíjense que si todos nosotros anduviéramos, si todos nosotros tuviéramos que tomar el colectivo todos los días para venir en transporte público al Congreso, si nuestros hijos e hijas de los que estamos acá en el Parlamento, si nuestros hijos e hijas estudiaran en esas escuelas donde los techos se caen y las murallas se caen también, si tuviéramos nosotros, bueno, yo estoy en IPS, porque soy docente, estoy en IPS, y si alguna vez me da algo grave, mi familia sabe que me tiene que llevar ahí. Pero si tuviéramos, no tengo jubilación de IPS, no, como docente no tengo jubilación, pero sí tengo seguro médico. Pero no es ese el punto, pero si todos nosotros, cada vez que necesitamos hacernos un estudio, un análisis de sangre, una tomografía, tuviéramos que estar a las 4 de la mañana haciendo fila para que después nos encontremos con que el equipo no funciona o perdimos nuestro turno y nos agendan otra vez para 3 meses o 4 meses más, o tenemos una cirugía en el IPS o en el Ministerio de Salud Pública. Y conste que yo soy un admirador del sistema de salud, del personal de blanco en el Paraguay, pues realmente tenemos personal de blanco excelente en el sector público, mejores que lo que hay en el sector privado. Pero en el sector privado hay más comodidades y no hay esas esperas lamentables. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer todo eso y los ministros del Poder Ejecutivo tuvieran que hacer todo eso y el presidente de la República tuviera que vivir también de los servicios públicos, yo estoy seguro que mejorarían sustancialmente los servicios públicos. Porque ¿qué pasa? Esto es una élite. Esto es una élite. Esa es un poco la paradoja de la democracia. La democracia originalmente era el autogobierno, el gobierno del pueblo, pero finalmente se convierte en el gobierno, la democracia representativa, en el gobierno de una élite sobre el gobierno de la mayoría. Hay una explicación de Sartori muy lúcida, pero no voy a perder el tiempo. En cualquier momento Beto me va a corregir porque me está mirando mal. A lo que voy, presidente. ¿Por qué decimos, y esto también se aplica a las mujeres, por qué decimos que esta es una democracia sin mujeres? ¿Por qué no hay una mirada? ¿Por qué no hay una mirada satisfactoria hacia los derechos de las mujeres? Y porque sigue siendo un club masculino. Tenemos un 25% de mujeres en ambas cámaras del Congreso. Y nosotros, con relación al resto de nuestros conciudadanos, tenemos una situación de privilegio, porque tenemos nuestros vehículos, porque tenemos seguros privados, porque nuestros hijos pueden ir a instituciones privadas a estudiar, porque, en fin, por muchas cosas más. Ahora les aseguro que el transporte público no funcionaría como funciona si nosotros usáramos el transporte público. Y los hospitales no tardarían meses, los hospitales públicos, en darnos turnos si nosotros y los ministros del Ejecutivo y los jueces y los fiscales se tuvieran que ir también al sector público. Entonces lo que tenemos que pensar, presidente y colegas, lo que tenemos que pensar es cómo hacer un sistema Y lo más importante, la gran mayoría de los paraguayos y paraguayas nunca se va a jubilar con la legislación que tenemos hoy, nunca. Somos una minoría los que nos vamos a jubilar.
No estoy de acuerdo también con el sistema solidario, estoy de acuerdo con el sistema de acumulación, quizás en países que tienen sistema de bolsas muy... Pero véanle a Chile cómo le fue con el sistema de capitalización personal. Ahora, individual. Ahora, presidente y colegas, tenemos una paradoja donde gente desempleada y que no se va a jubilar nunca, está subsidiando, a lo mejor no esta caja ahora, porque esta caja no necesita subsidio ahora, pero está subsidiando el resto de las cajas fiscales. Esa persona desempleada con su IVA, porque lo que más se paga acá es IVA, no impuesto a la renta personal, no el impuesto a la ganancia. Esas personas están subsidiando las cajas y están pagando nuestros sueldos. Desempleados pagan nuestros sueldos. Esa es la paradoja que se produce. Así que sí tenemos que discutir un modelo. Tenemos que discutir un modelo que sea universal para todos nuestros compatriotas. Tenemos que discutir un modelo donde haya criterios justos. Si hay que jubilarse a los 60 años, tenemos que jubilarnos todos a los 60 años, o a los 65 o a lo que sea, pero todos. Y si se necesita, y si las cajas tienen que ser estables, se tienen que hacer estudios actuariales, y bueno, todas las cajas tienen que ser sostenibles. No una sí, la otra no, todas tienen que ser sostenibles. Y todos funcionarios, fíjense que la Constitución establece a igual trabajo, igual remuneración, pero vayan a preguntar cuánto paga el sector privado en comparación con cuánto a alguien que inicia su trabajo. Pregúntenle si siquiera ganan el sueldo mínimo en comparación con lo que ganamos, se gana en el sector público. No estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando del que empieza. Entonces, presidente, sin entrar para no extenderme más y respetando las exposiciones de todos los colegas que fueron muy importantes, este debate no se puede acabar acá, no se puede acabar con la sostenibilidad o no de la caja de los parlamentarios. Este debate nos tiene que llevar a lo que decía el presidente de la Comisión de Hacienda, a discutir las cajas fiscales, pero no solamente eso, el Estado no puede funcionar para la burocracia y por la burocracia. La burocracia se debe a la gente, al pueblo, y el pueblo, la mayoría del pueblo paraguayo no va a tener jubilación y los que tengan van a tener una jubilación mínima. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es generar un sistema universal de acceso a la salud, de acceso a la jubilación. Son derechos básicos. Una sociedad que no cuida a sus personas mayores, que no cuida a sus niños y niñas, es una sociedad que no tiene futuro. Es una sociedad que carece de humanidad. Y de eso tenemos que hablar, más allá de este tema tan puntual que, de hecho, parte de una decisión del presupuesto pasado. Así que gracias, presidente y colegas, por la atención.